se debería a las lluvias o a cualquier, bueno, no sé otra cosa. Pero bueno, ya estamos aquí con uno de los temas quizás para mí más interesantes, porque aquí ya va llegando. Hola Monique, un saludo grande, un saludo también a Ignacio y a tu chico y a tus niños. Que esté muy bien y bueno, esperamos que este programa de hoy les guste bastante. Eh, bueno, en esta noche, tenemos la oportunidad de hablar de uno de los temas para mí más interesantes, como les venía diciendo, porque vamos a tratar de un autor polémico, difícil, interesantísimo, valiosísimo, bastante disputado. Hola Ignacio. Eh, Bastante cuestionable a veces, pero también cuestionador, bastante inquisitivo y a la vez también cuestionado él mismo en gran parte de su obra, o si no en toda su obra, pero que mal que bien en su momento, en su época, marcó para bien o para mal, para gusto o disgusto de muchos, un gran digamos, dilema en el que embarcó a unos al conocimiento de algo tan importante para nosotros como intentar acercarnos a la infinitud, acercarnos a la eternidad, acercarnos a la necesidad de pensar al ser humano más allá de un mero raciocinio, que para ese entonces se pensaba que estaba acabando o ahogando a las personas, ¿no? Y hace una obra que no solo va a ser literariamente muy rica, sino que además va a sugerir una nueva forma de comprender, de ver el mundo, de asimilar la naturaleza, la realidad. Y en ese sentido, pues va a ser una obra muy rica y va también a traer muchos detractores, gente que va a estar también a favor, en contra de todo lo que él va diciendo. Va a ser un grupo casi que, como habíamos hablado en otra serie de temas, casi una secta, y en la que va a trabajar durante mucho tiempo, sobre todo al final de su vida, con una serie de ideas que muchos cuestionarían, pero que también atraerían a una cantidad de público que encontrarían en esta serie de cosas un atractivo que les transformaría la vida, sobre todo a partir de elementos tan importantes y de temas tan interesantes como los seres humanos podemos hacer, que es como el sueño, por ejemplo. ¿De quién estamos hablando? Bueno, ya lo anuncié durante esta semana, luego de haber tratado el tema de los sentidos. Y hoy vamos a hablar entonces, como les digo, y ya lo saben por los carteles que puse y por todo, de Carlos Castaneda, un antropólogo bastante interesante que, por supuesto, desde el punto de vista académico, causó inquina y mucha reticencia de parte de muchos autores que lo vieron como simplemente un embaucador y alguien que se aprovechó de cierta inocencia del conocimiento sobre temas, especialmente de aquellos temas que se tienen que ver con el mundo del indigenismo, ¿no? Que estaba tan en boga en los años 60 en todo el continente americano, y especialmente gracias a la antropología se hizo popular en el mundo, en este periodo en el que nace el hipismo, en el que nace la nueva era, en el que nacen las contrarrevoluciones, perdón, las revoluciones, y también nacen los movimientos que quieren pensar un poco más allá del conservadurismo, de las formas ortodoxas, de las formas tradicionales. Y en ese momento, en esa época, hay, digamos, una gran vertiente de jóvenes hippies que se embarcan a una serie de movimientos. Unos se van por la línea hinduista, otros renuevan un cristianismo a partir de una ética del amor bastante melosa, bastante, digamos, simplona, pero que también tenía que ser atractiva para poder, que llegaba a una serie de jóvenes que se sentían atados en sus formas tradicionales de familia. Y existían, por supuesto, las revoluciones que se dieron gracias al marxismo, que comienza a reflorecer en ese periodo. Pero también hay un sector de la población que retoma las tradiciones indígenas y ven en ellas una suerte de conocimiento que se había abandonado, que se había dejado y que, por supuesto, tenía que recobrarse. Y en ese momento Carlos Castaneda llega y publica un libro en el año de 1962, me parece, y lo publica
y ese es un libro que va a hacer un revuelo muy, muy grande, ¿ya? Porque es un libro que va a transformar la forma en que por lo menos durante ese momento se pensaba de los indígenas, y él va a presentar lo que él llama una forma distinta de conocimiento, porque él va a conocer a un indio yaqui que él llama, y aunque él mismo asegura que ese no es su propio nombre, pero que él le dijo que tendría que llamarlo Juan Matus. Él publica las enseñanzas de Don Juan, que es este libro, ¿no? Por lo menos esta es la edición que aparece en español por el Fondo de Cultura Económica, y salió en 1968, y este es además su tesis de maestría. Y no solo va a iniciar con este, sino que va a iniciar una serie de libros que ya se los mencionaré. Aquí, salvo uno, están prácticamente todos. Se los voy a mostrar porque esta es prácticamente la biblioteca que se debe leer en cuanto a el trabajo de Carlos Castaneda. Ya los presentaré, pero lo interesante es que él nos va a presentar algo muy llamativo a todos, y va a comenzar desde las maneras más simples y más sencillas del hablar, del habla de un indígena, hasta llegar a formas complejas y abstractas, que fue lo que puso en duda, ¿no? Porque la gente no esperaba, digamos, a un indígena letrado, conocedor, o que organizara el conocimiento de esa manera, porque pues ya prácticamente comienza a hablar con un simple informante y termina hablando con Hegel, ¿no? Entonces eso les parecía muy sospechoso a la mayoría. Bueno, se han unido aquí Conrad. Hola Román, ¿cómo vamos? Y también se unió un nuevo seguidor. Yo ahorita te vi y vi que te gustó la publicidad. Bueno, espero que este tema te guste y que nos sigas en los próximos jueves temáticos de Paulición Número. O sea, bienvenido a C. Torp. Ahí que un gran saludo. Vamos a mandárselo con la manito. ¡Pum! Bueno, entonces yo les comentaba que este libro pues causó un revuelo inmenso en esa época, porque las enseñanzas de Don Juan concentró, digamos, la necesidad de una generación de ver otras cosas mucho más allá de esas enseñanzas espirituales de una religión que ya se estaba aquilosando, que se estaba volviendo engorrosa, que se estaba volviendo pesada para el público. Y llega Carlos Castaneda siendo un antropólogo de formación, con una mentalidad científica muy clara en el campo de las ciencias sociales, con unos antecedentes, por supuesto, teóricos bastante fuertes, cosa que él presenta en su primer tomo, porque está dominada la antropología en ese momento todavía por el estructuralismo de Lévi-Strauss. Y digamos, en este libro hay una parte que es netamente lo narrativo, y una segunda parte, precisamente llega ahí, que tiene que ver con el análisis estructural que él hace, sobre todo del uso de las plantas psicoactivas o psicotrópicas que él va a hacer, como la daturinoxia o el humito o el mezcalito, ¿no? Que es el que nosotros conocemos como el peyote, pero que Don Juan le enseña que allí hay una entidad que vive y que debe tratarla con respeto como mezcalito. Y es precisamente utilizando estas plantas donde él va a llegar a unos estados de conciencia muy diferentes a los cotidianos, y va a poder, internarse en el mundo de Don Juan y comenzar a intentar comprender algunos de los elementos más extraños para su propia vida, pero también muy naturalizados en la vida de Don Juan. No solo eso, no solamente se va a unir a Don Juan, sino que se va a unir a una serie de compañeros de él, de otros brujos y otros estudiantes, y se va a embarcar en una serie de enseñanzas que le van a llevar, según cuenta el mismo Castaneda, por más de 13 años. Por supuesto, pasaron los años y él siguió publicando sus libros, y muchas personas entraron en dudas, ¿no? Y comenzaron a cuestionar todos los relatos que Castaneda comenzaba a hacer. Esto lo quiero pasar, no lo quiero evitar, por supuesto, porque es parte de la polémica que hay en torno a sus obras. Pero no me voy a detener allí,
porque sin duda alguna las críticas que hay, si bien por supuesto son válidas y son interesantes, no son lo que el énfasis al que voy a hacer en esta ocasión. Voy a hablar un poco de su obra, del peso que tiene, de la importancia que nos puede reportar. Y mucho más allá, también es la necesidad del interés, de comprender y eso fue un llamado que por lo menos yo aprendí desde la obra de Castaneda, sin ser necesariamente ni muy indigenista, ni muy hippie, ni muy dado a este tipo de cosas, pero hay algo en el espíritu de la obra que es muy llamativo, y que es una insistencia a que la academia salga de sus límites, y que si bien debe aportar con el elemento teórico, debe unirse más a la vida de las personas, elemento que voy a tener en cuenta en un futuro para cuando haga una crítica de la academia, como lo haré en su momento y que espero que también estén en ese programa. Entonces me gusta ese espíritu insistente porque es un llamado a la vida, es un llamado a sentir, es un llamado a que el conocimiento es activo y que nos debe reportar no solo una mejor forma de vida, pero que eso incluso puede ser, no necesariamente depende de nosotros, pero que nos haga sentir que la vida vale la pena. Muchas veces uno veía, o el mismo Carlos Castaneda en varias ocasiones en sus libros, se contrasta en relación a la pesadez que tiene en el mundo académico cuando iba a estas universidades, a las bibliotecas, en contraste a la tranquilidad, a la afabilidad, digamos, al goce que tenía intelectual de participar y de conversar con don Juan, que era contrastado, por supuesto, con sus momentos de estudio en la universidad bajo la presión académica. Entonces, Castaneda, yo creo que en ese tipo de relatos lo hace muy bien, con el fin de que nos demos cuenta y nos percatemos la gran diferencia que el conocimiento tiene en estos momentos, en esas acciones. Bueno, entonces hay libros, por supuesto, como los libros de Richard de Mille, El viaje de Castaneda, El poder y la alegoría, que es un libro que sale en 1976, es el primer libro que comienza a denunciar todas estas incongruencias o deficiencias en la obra de Castaneda. Luego va a aparecer en 1980 un libro muy interesante que se llama Los papeles de Don Juan, de Don Juan Papers, y hace una denuncia, el autor también, Richard de Mille, de todas las incongruencias. Hola Dani, qué bueno que estás por acá, hace rato no te veía. De todas las incongruencias, como les decía, que don Juan presenta en ese momento como un autor, digamos, indio yaqui, porque todas las etnografías que se habían hecho en torno a esta población que vive en el norte de México, pues apuntaban hacia otra serie de cosas, en especial un dato supremamente interesante, y era que, por supuesto, los yaquis no utilizaban la daturinoxia o no utilizaban otras plantas, y que eran conocidos más bien por los mazatecos, que fuera un grupo también de uno de los brujos también muy conocidos dentro de la obra de Carlos Castaneda, que se llama Don Genaro. Utilizaba, más bien era esa etnia la que lo llevaba y utilizaba este tipo de plantas psicotrópicas. Entonces, más bien hay otro autor, por ejemplo, Jay Cornell Fakes, que él hace más bien una visión un poco más también insistente, fuerte, crítica, donde lo que dice es que realmente Castaneda lo que hizo en su obra fue recopilar las voces de muchísimos chamanes auténticos que él pudo haber entrevistado en la zona, pero que él prefirió unirlos en un solo relato, y que gracias a la invención de sus editores del momento le insistieron en la posibilidad de hacerlo de la manera más adecuada para poder presentar una forma compuesta y única, un solo relato, un solo autor, y de esa manera fundamentar, digamos, por decirlo así, fundamentar un solo autor que pudiera expresar una serie de valores unidos y no dispersos como aparecían en la población. Entonces eso lo va a presentar
lo va a presentar con el Fix en su obra Castaneda, un oportunista académico. Así se va a llamar. Entonces, otro crítico profundo de Castaneda va a ser Albert Hoffman, nada más ni nada menos que el padre propiamente de la psicodelia. Y que él dice lo siguiente, y me llama la atención lo que Hoffman presenta, dice sobre Castaneda: es un excelente escritor y conocedor de las culturas indias, pero todos sus libros que he leído y aprecio no se basan en una experiencia directa. Quiero decir que Castaneda no experimentó personalmente los efectos de las drogas a las que se refiere, sino que se funda en lo que cuentan otros, y un lector experto lo capta. En fin, aun siendo sublime, la suya es una experiencia literaria, pero no científica. Entonces, Castaneda, digamos que comienza a contestar de manera indirecta a toda esta serie de críticas, y lo hace a través de el surgimiento de una serie de libros que, sin hablar directamente a los autores, hace crítica a esa forma de pensar de otros, ¿no? Y comienza a hablar de la necesidad, por ejemplo, de uno de los temas más interesantes que él va a trabajar, de, por ejemplo, borrar la historia personal, tema que él va a manejar casi que con maestría hasta su año de muerte, en el año 1998, por lo que él nunca decía prácticamente de dónde venía. Con el tiempo se sabe que él nace en Cajamarca, Perú, en el año 1925, aunque él decía que era del 35, se ponía 10 años más joven, y Castaneda, con el fin de él, decía: yo no quiero presentarme, nunca se presentaba de la manera exacta ni concreta, siempre decía que nacía en Brasil, que había nacido en México, que había nacido en diferentes lugares de Latinoamérica, pero nunca identificaba un lugar concreto. De hecho, a lo largo de sus obras uno puede ver que no acierta uno a ver exactamente de dónde nace, porque los datos que él da son dispersos y no son, digamos, al menos concretos para identificar un lugar. Y por las descripciones que él hace de las locaciones, por supuesto, pueden ser cualquier lugar de Latinoamérica que básicamente tiene los mismos paisajes, las mismas cosas. Pero hay algo mucho más interesante y más rico a lo largo de esta obra, y que por eso, independiente de si es verdad o no, yo creo que Castaneda dio en el clavo en algo muy importante, y es el romper la idea de la realidad y la ficción, y de aprender a través de la escritura a crear mundos totalmente novedosos. Y por eso la necesidad de él, más allá de si mentía o no, de dejar en el límite a los lectores de saber si eran verdad o no, y sobre todo que tomaran la decisión de comprobar por sí mismo las cosas. De hecho, yo mismo, y aquí a muchos yo creo que les he contado experiencias y este tipo de cosas, a pesar de que a mí me encanta lo que podríamos llamar racional y científico, muchas de estas cosas uno las puede reconocer cuando ha tenido experiencias con plantas psicotrópicas, ya sea desde la marihuana, el yagé o los hongos. Pero no se queda tampoco en eso. De hecho, Castaneda, y tal vez una forma de responder a sus críticos cuando decían que no estaba utilizando los procedimientos tradicionales que los indígenas de México utilizaban para las plantas psicotrópicas, en especial para las plantas tipo el peyote, él, en una forma de llamado también de atención, y tal vez por salvarse a sí mismo de algún modo, Castaneda presenta que no es necesario llegar a ese nivel o utilizar estos elementos como las plantas para acceder a un conocimiento que está más allá y que se había olvidado, sino que teníamos que, digamos, retornar a elementos muy básicos de nuestra vida, que eran muy profundos en la conciencia del ser humano, y que se habían no solamente, digamos, opacado por el exceso de racionalismo, sino, y ojo con el exceso, él nunca habla en contra de la racionalidad como piensan algunos, que ya lo comentaré, sino con el exceso, el excedente, pues, de racionalidad que estaba allí, y nos va a presentar una propuesta muy amplia, muy rica, fascinante frente al conocimiento, y hacía que la perspectiva de lo que nosotros pensábamos, de lo que podía ser un pensador indígena o un nativo americano, se crecía. Se nos volvía algo mucho más grande, y por lo tanto prácticamente Carlos Castaneda, a lo largo de su obra, entrega una filosofía completa que se puede vivir, que se puede experimentar,
y que en últimas, como diría don Juan a lo largo, al principio de la obra, puede ser un camino con corazón o no, todo depende del caminante. Entonces me parece que una de las posturas más interesantes en cuanto a las críticas de Castaneda, ya para ir acabando con ese punto, la da Manuel Caraval en un saludo a Camila que va entrando. La da Manuel Caraval, donde dice lo siguiente en general de la obra de Castaneda, y para ir, digamos, resumiendo esta parte de la crítica sobre su obra, que si bien es importante, me parece que ya se vuelve mucho más del chisme y del cotilleo. Uno termina en últimas con la obra, no con los cuentos que yo no puedo ni saber en torno a qué pasó, qué sucedió. Todos los libros y todas las obras a la hora de la verdad están envueltos en medio de la vida personal de los individuos que la componen, y eso está lleno de novelones completos. O sea, para novelones los seres humanos tenemos cientos y miles de vidas en las cuales nos podemos enfocar si eso es lo que queremos. Pero hay algo más importante, y yo creo que Manuel Caraval lo menciona. Él dice: la autenticidad del personaje de don Juan y de las peripecias relatadas en los libros pasa a ser una cuestión secundaria si se considera exclusivamente el valor literario de la obra de Castaneda. Hay que recordar que, según Castaneda, un guerrero no cree en nada y no da nada por cierto, por lo que es posible que en verdad sus relatos sean ficticios y tengan el único propósito de transmitir estas enseñanzas. Es cometido del lector evaluarlas y decidir o no adoptarlas. Y yo creo que ese es el punto clave. Esto lo dice Manuel Caraval en un libro llamado La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta, el ojo crítico. Lo publicó en el año 2018. Entonces, muchos de estos elementos que hay aquí en la obra de Castaneda son riquísimos, nos hacen viva la filosofía. Puede ser que él haya recogido, y de hecho se parece mucho a lo que aparece en libros de, por ejemplo, el Camino del Guerrero, o los libros de Musashi en japonés, donde se recoge mucho de la ética samurái, y parece ser que aquí él lo transformara hacia un indio yaqui que le va a enseñar otra forma de ver el mundo. Lo interesante es que sus relatos hacen que la filosofía sea activa. Me parece llamativo y, por ejemplo, recuerdo el impacto que en su época, creo que fue en el año 1996, cuando sale, por ejemplo, un libro tan importante como El Mundo de Sofía, que es un libro muy sencillo para entender la filosofía, pero que lo interesante es que lo pone en el diálogo entre un profesor y una niña que quiere aprender sobre la realidad y sobre el mundo, y eso tiene un impacto en la vida de las personas, porque muchas veces la filosofía se queda de manera inactiva, muy sistemática, muy analítica, y es importante, por supuesto, en el ámbito académico, pero a la hora de la verdad las personas necesitan un trabajo que tenga que ser vivencial. No en vano, por eso los libros de autoayuda, independiente que sean buenos o no, logran ser famosos, porque en últimas la gente quiere llegar y son bastante leídos. Por eso es parte de la gran mentira que muchas veces se creen los profesores, pensar de que los estudiantes no leen, y sí leen. Lo que pasa es que leen cierto tipo de literatura y buscan otra serie de temas que vayan mucho más allá. Entonces, este aspecto narrativo, esta parte mitológica que revive el pensamiento lógico y lo pone en acción, es tan valioso en la obra de Castaneda. Él, por supuesto, no solo se queda con las enseñanzas de don Juan, que es su primer libro, y él va explorando pues en una suerte de enseñanzas básicas, elementales, de manipulación de ciertos elementos, pero don Juan lo va, digamos que envolviendo mucho más, y lo va llevando en su propio relato, en eso que los antropólogos llamaríamos lo émic, punto sobre el que el gran antropólogo Marvin Harris se quejaría tanto de Castaneda, porque dijo que aún asumiendo si esos relatos eran verdad, fue un antropólogo que se tragó por completo el relato de su expositor, de su presentador,
de aquel informante que le daba los datos necesarios, y además porque solo se reportaba a partir de una sola persona. Entonces él comienza y comienza a generar otra serie de cosas. Él entra más a ese mundo. No solo le fascina el entorno en el que Don Juan vive, sino que la propia personalidad, para aquel que ha leído los libros de Don Juan, es totalmente envolvente, es sólida, es afable, presenta la personalidad de un hombre que, sin querer sabérselo todo, no solamente está bien fundamentado, tiene una sabiduría elemental, pero también bastante sarcástica. Tiene el elemento importantísimo que va a resurgir a lo largo de la obra, y es el humor. Gran parte de la obra, para el que lo recuerda, se la pasan riéndose entre Don Juan y Don Genaro de las estupideces que llegaba a hacer Castaneda, cosa que es bien interesante porque yo llegué a pensar en algún momento en varias de las lecturas que básicamente Don Juan era la contraparte ideal de Castaneda, como él se veía y se proyectaba de una manera ideal. Bueno, van entrando aquí. Lina, un saludo, creo que eres nueva por acá, y a Dani también un saludo. Qué bueno verla. Está entrando Carol Dance, también saludos para ti. Qué bueno que estén por acá. Entonces aparece otro libro que es una realidad aparte. En este libro ya él va entrando a un momento mucho más profundo de la obra, de las enseñanzas de Don Juan, pero también se va enfrentando al mundo de Don Juan, un mundo que está lleno de brujos, de espíritus, de asociados que les llama a él una serie de espíritus, o por decirlo así, de socios que tiene él en el mundo en un suerte de mundo paralelo al que existimos los seres humanos, y que andan con él y que le causan un profundo miedo a Castaneda, porque él no sabe comprender cómo relacionarse con estos seres. Entonces, no solamente se presenta Don Juan, sino que él mismo lo lleva a su propio mundo y le dice: mira, yo no estoy solo, yo vivo en este tipo de mundo, mi conciencia es así, mi experiencia es esta, la forma en que yo vivo es esta. Y de esa manera, que es lo que, de acuerdo a Castaneda, no lo sabe hasta en el momento en que escribe este libro, en ese momento Castaneda no sabe que está siendo envuelto para un proyecto a futuro que tiene Don Juan con él, que ya va a ser revelado en unos libros muchísimo más adelante, porque Castaneda no entiende todavía de qué se trata todo esto. Este libro aparece en el año 1971 y comienza a ser una suerte de mediación con todo lo que iba a venir de aquí en adelante, y llega, por supuesto, en el año de 1900, en el año de 1972, y el año después de una realidad aparte, llega un libro magnífico, un libro estupendo, que es quizás una de las obras de la espiritualidad occidental más interesantes que uno puede leer, y se llama El viaje a Iztlán, un libro recomendado. Es tan bueno que yo muchas veces lo recomiendo a las personas, así no hayan leído los dos primeros libros, se puede leer de manera independiente. Y con este libro es que Castaneda obtiene su doctorado. Es a partir de aquí que van a comenzar muchas dudas, ¿ya? Sobre todo las revisiones extremadamente críticas, pues porque no cumple, digamos, con todos los elementos que corresponderían a un trabajo antropológico, con todos los elementos de la crítica, y sobre todo de la citación y saber referenciar las fuentes, los lugares, etcétera, etcétera. Ahora bien, este libro es quizás el libro más importante de la serie, sin duda alguna, sobre todo porque aquí van a aparecer una serie de... Si en el primero él lo introduce a través de las plantas al mundo, en el segundo ya le enseña propiamente el mundo y en qué capacidad cognitiva él recoge, qué es lo que Don Juan ve y percibe, cómo percibe el mundo. En este le va a enseñar los elementos de cómo llegar allá. Este es el libro más práctico, más elemental, más chévere, porque comienza a hablar de la inaccesibilidad, del hacerse responsable, de borrar la historia personal, de tomar la vida como una batalla de poder constante, de hacerse accesible al poder. Entonces uno podría decir que este tiene los elementos netamente prácticos que hacen que las personas puedan utilizarlo en la vida diaria y valerse de él para afrontar muchas cosas. Por supuesto,
Ese es un libro que en vista de lo que ha vivido Carlos Castaneda con Don Juan, de acuerdo a su relato, es apenas, no es ni la mitad él no es ni la mitad del aprendizaje. Él está recogiendo aquí muchas de las notas de las cosas que había dejado con anterioridad, que no había considerado y que ocurren en paralelo a los dos primeros libros. Entonces uno va, si bien se puede leer de manera independiente, es mejor por supuesto leyendo los dos anteriores, y uno se va ubicando allí en esa mentalidad, uno se va ubicando en cómo se hace ese proceso de conocimiento de acuerdo a Don Juan. Entonces Carlos, Viaje a Aztlán es quizás, por como lo he dicho, uno de los libros más interesantes que uno pueda leer en cuanto a la obra de Castaneda. Bueno, pero seguiría aquí todo ese trabajo literario que Castaneda estaría haciendo en torno al personaje de Don Juan, que ya sería acompañado en el tercer libro por uno de los personajes más interesantes también, que es Don Genaro. Es otro compañero brujo de Don Juan, el cual le va a ayudar a Carlos a integrarse en ese mundo mucho más, sobre todo porque Don Juan ve que Don Genaro es prácticamente lo contrario a Castaneda, y es que no es un hombre de acción. Don Genaro era un hombre totalmente de acción. A Don Juan le tocaba explicarle las cosas que sucedían, pero Don Genaro hacía cosas prodigiosas que no podía entender Carlos Castaneda, y se desubica. Él llega incluso a hacer cosas, no quisiera contarlas aquí para que la lean todos aquellos que no se han acercado a la obra, pero básicamente lo podrían haber llevado al desquiciamiento total, porque hacen cosas que están más allá de lo natural. Ahora, lo que no sabe Carlos Castaneda es cómo pueden llegar a hacer eso, y de qué manera y a través de qué lo hacen. Y eso va a llegar, por supuesto, en un libro bellísimo también de la serie que se llama Relatos de Poder. En este libro, Don Juan le va a explicar cómo Don Genaro y él logran establecer un vínculo con el poder, con aquello que está más allá de nosotros, y ellos logran hacer las cosas que hacen, ¿no? Logran moverse en el espacio de ciertas maneras, logran casi que nadar en el suelo y hacer una serie de peripecias que por supuesto no serían posibles, y que simplemente desde la postura y desde la visión corriente pues simplemente serían prácticamente la locura absoluta, y todo eso sin la ayuda de las plantas, que es un papel, las plantas ya no van a jugar el mismo papel, porque de acuerdo a Don Juan simplemente se las había dado para que dejara un poco en la torpeza de percibir aquello que es lo superior. Y eso superior, Don Juan le va a revelar aquí, y se va a llamar el Nahual, ¿ya? Y el Nahual es una isla, es una forma, una energía absoluta y total, y nosotros solo vivimos en una isla muy pequeña llamada el Tonal. Y el tonal es este mundo, básicamente, todas nuestras concepciones, todas nuestras ideas, todas nuestras, todo lo que nos imaginamos en torno a nosotros, al mundo, a las cosas, a la naturaleza, todo eso hace parte del tonal. Carlos Castaneda no entiende hacia dónde va Don Juan, y comienza a interrogarlo de qué se trata, y le pregunta si el Nahual es Dios, si el Nahual es el infinito, si es la totalidad, entonces comienza a hablar en términos filosóficos, y Don Juan lo quiere llevar a aspectos totalmente prácticos de cómo conducir el Nahual a través del tonal, que es prácticamente su propia vida. Entonces, simplemente en Relatos de Poder, ya Carlos Castaneda está acabando su enseñanza con Don Juan. Don Juan lo quiere dejar prácticamente como el heredero, pero para poder hacer esta prueba, para poder hacer que él pase y que se pruebe a sí mismo como un verdadero hombre que ya ha aceptado el conocimiento, como un guerrero, como un hombre de conocimiento, que es el título que utiliza en sus obras Don Juan, le expide a él, a Carlos Castaneda, junto a otros aprendices que tenía Don Genaro y que tenía él, que tienen que hacer una de las pruebas más difíciles que hay, es tirarse, lanzarse desde un precipicio y cambiar su tonal, utilizar el Nahual y proyectarse hacia otro mundo para no morir en su lanzamiento.
Y por supuesto esto le parece algo descabellado. Don Juan le explica a Castaneda que ya lo había logrado en otras ocasiones y no sabe él que le ha estado enseñando todo, a lo largo de esos 10 años o más, todo ese tipo de técnicas, y que ya muchas veces lo ha logrado a través de los sueños, a través de ciertos impulsos de, digamos, de fuerza que él logra hacer, de ejercicio de la voluntad, y lo hace durante mucho tiempo, pero no lo ha hecho consciente. Don Juan le dice a Castaneda que ese es el proceso de ir llevando muchos de los elementos del Nahual hacia la vida diaria. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de acecharse a sí mismo, de ir eliminando los excesos de pensamiento, los excesos de comportamientos indebidos, para poder darle más espacio a eso que le llaman el Nahual, que es esa forma de energía superior, por decirlo de algún modo, mientras me entiende, él utiliza otra serie de palabras que le guían y lo llevan y lo impulsan a poder realizar esa serie de cosas. Al final, de una forma magistral, por supuesto, don Carlos Castaneda cuenta cómo don Juan y don Genaro los llevan a una planicie, y en la planicie se despiden de sus discípulos, y ellos desaparecen en el cielo como deberían haber desaparecido los brujos de la antigüedad, formando la imagen del dios Quetzalcóatl como serpiente, como una serpiente voladora luminosa, porque ellos comienzan a quemarse internamente, su energía interna se consume por completo y ascienden como esferas luminosas, que era precisamente la forma original que, de acuerdo a don Juan, los seres humanos tenemos, porque nosotros, como todas las cosas, somos campos de energía que son percibidas por los brujos y que pueden ser manipuladas para bien o para mal. En el caso de don Juan, de don Genaro, y después en otros libros de todos sus guerreros, porque vamos a aprender que hay un grupo completo que poco a poco va apareciendo a lo largo de la obra. Ellos simplemente se van del mundo ascendiendo, cambiando su cuerpo por completo. Ahí acaba. Y ojo, estos 4 primeros libros vendrían a formar lo que uno podría decir que es la obra canónica de Carlos Castaneda, es decir, las enseñanzas de don Juan, el primero de ellos, Una realidad aparte, Viaje Islam y Relatos de Poder constituyen estos los 4 libros fundamentales de la obra de Carlos Castaneda. Si alguien, eso es lo que le llaman el primer ciclo de la obra, si alguien quiere leer la obra, puede solo con estos 4. Los que vienen ya pueden correr por cuenta propia, porque casi que la crítica lo va a llamar, ya se va a dar cuenta que esta serie de libros decae un poco más en su aspecto literario, no tiene la misma fuerza. Sin embargo, hay muchos elementos interesantes que siguen narrándose allí, que están dentro de este proceso que don Juan da. Y Carlos Castaneda, algunos dicen, atención, que no era por el propio Castaneda, sino que estos libros fueron ya trabajados por los editores, y que ya Castaneda simplemente había desaparecido en el 4.º libro, y que el siguiente Castaneda era un Castaneda falso, lo cual no es cierto, pero simplemente parece ser que hay un cambio y una transformación en él como autor. Y eso es lo interesante, lo que me parece llamativo. Y ese cambio en él como autor tiene que ver también con la transformación que sucede en él como discípulo de don Juan, pero también en la ausencia del maestro y en la necesidad de recomponerse él mismo por la serie de aprendizajes que él obtuvo, que lo han cambiado y lo han transformado. Digamos eso, al menos asumiendo eso, ¿no? Asumiendo esa lectura. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a aparecer un 5.º libro que va a iniciar la segunda etapa de los libros de Carlos Castaneda. Eso es lo que le llama él propiamente las enseñanzas del lado izquierdo y el aprendizaje junto al linaje de otros brujos. Ojo con la palabra aquí, y así lo dice, lo puse yo en la presentación de la brujería como método de escritura. Aquí la brujería no tiene nada que ver con la hechicería clásica que nosotros conocemos, sino que está muy relacionada con la capacidad de comprender y conocer la energía de manera directa y generar acciones a través del ejercicio férreo de la voluntad y de una fuerza que posteriormente Castaneda va a nombrar, que se llama el intento, que es prácticamente la forma de moverse dentro del Nahual, que es la energía
que nos abarca a todos y que se origina en un ente ya que los antiguos videntes toltecas o practicantes del nahualismo le llamaban, antiguos, muy antiguos, le llamaban el águila, pero eso nos lo va a ir revelando después. Ahorita vuelvo y lo comento de manera un poco más detenida. Entonces aparece el siguiente libro, y este libro se llama El Segundo Anillo de Poder. Es un libro donde ya Don Juan no está, su ausencia es totalmente notoria y hay un decaimiento en la escritura de Castañeda. Y yo creo que lo hace muy a propósito para generar esa atmósfera precisamente de no saber qué hacer, de estar desubicado en la vida frente a lo que sucedió, de la necesidad de tener un paragón como Don Juan, que ya no está presente, pero que en algún momento él sabe que la vida tiene que continuar con o sin Don Juan. Entonces, él se va a enfrentar a otra serie de aprendices que Don Juan y Don Genaro tuvieron, y ellos no están dispuestos a que Carlos Castaneda sea el líder y por supuesto van a estar en contra de él todo el tiempo, lo van a hostigar, lo van a molestar y tiene que encontrarse con gente que en lugar de ser un grupo amistoso, un compañerismo chévere, va a aparecer un hostigamiento, va a aparecer algo bastante, incluso hasta cruel y siniestro. Pero todo eso era parte, de acuerdo a lo que va a revelar más adelante Castaneda, parte del propósito de lo que él llama el espíritu para poder guiarlo por el camino de poder convertirse en Nahual, porque él va a ser, por supuesto, de acuerdo al mismo Castaneda, el próximo Nahual del linaje. Y eso, pues, por supuesto, se supone le costaría mucho. Incluso llegaría a ser perseguido por muchísimos brujos de otros linajes porque no lo consideraban a él como un digno sucesor. Sin embargo, era el que había sido designado de acuerdo a como él lo presentaba. De hecho, y hago aquí otro paréntesis, hay una cosa bien llamativa, ¿no? El mismo Alejandro Jodorowsky dice que él llegó a conocer a Castaneda, se le presentó, le propuso que hicieran que él quería que él fuera el director de la película de las enseñanzas de Don Juan, que a propósito película que la intentó hacer tanto Federico Fellini como Pasolini, quisieron hacer estas películas y nunca se pudo, tampoco la pudo hacer Jodorowsky y las han querido hacer y algo pasa y nunca se pueden hacer. Y lo que cuenta Jodorowsky es que cuando estaban hablando, en medio de la conversación los atacó un dolor de estómago fuertísimo al punto de la diarrea y que él tuvo que curarse con los días. Él asistió a Pachita y que desde entonces nunca volvió a ver a Castaneda y que le dio una impresión de lo que él se imaginaba de un hombre muy sagaz, un hombre con mucha energía, siempre vibrando, saltando de aquí para allá, siendo muy, digámoslo, en el mejor sentido de la palabra que uno puede encontrar en Don Juan, siendo muy tramposo, es decir, acechando siempre, no dejándose presentar de manera evidente, ni contando mucho de sí. Entonces, este es un momento muy confuso, de acuerdo a la obra de Castaneda, en el que se va a querer integrar mucho del conocimiento que su maestro le ha dejado, pero él no encuentra cómo. Y sus compañeros, por supuesto, no le ayudan mucho. Entonces, ahí aparece el siguiente libro. El Segundo Anillo de Poder es quizás uno de los libros más pesados de leer. Es engorroso en sí mismo, pero uno va saliendo y va entendiendo un poquitico hacia dónde van las cosas. Y llega el siguiente libro que se llama El Don del Águila. Un libro donde él, cruzando ciertas situaciones cognitivas, psicológicas de él, ciertos problemas incluso afectivos con los que él se ve sometido luego de la ausencia de Don Juan, ¿qué hace? Él comienza a reconstruir todo el conocimiento junto a esta serie de compañeros que ellos mismos tienen que aceptar que así no les guste, tienen que dejarse acompañar de Carlos Castaneda, y él va a reconstruir ese conocimiento y llega a un punto que se llama la partida del Nahual. ¿Y qué es la partida del Nahual? Es un grupo de brujos que viajan en colectivo por el universo, viajan por el infinito, cambiando un concepto importantísimo, o sea, transformando, modificando o moviendo o empleando uno de los conceptos más importantes que van a aparecer a lo largo de la obra, especialmente de aquí en adelante, y es cambiando el punto de encaje.
¿Qué es el punto de encaje y qué tiene que ver con todo esto? Básicamente es así, y lo resumo. De acuerdo a este libro, los seres humanos somos entes de energía, pero una energía que vibra de una manera diferente al del resto de las cosas que también son energía, por el hecho de tener un aspecto de conciencia que es básicamente la vida misma. Es decir, donde hay vida, hay conciencia, hay grados de conciencia. Y el ser humano tiene una conciencia muy particular. Por supuesto, no es el único ser con conciencia, hay otro tipo de seres. Por ejemplo, él siempre tiene que enfrentarse a una serie de seres que están allí, que han sido los que han ayudado a don Juan y a don Genaro, pero porque ellos tienen la energía suficiente para hacerlo, que son seres que lo ayudan, pero que también pueden ser unos enemigos muy feroces si la persona no sabe controlarlo. Y ellos también tienen conciencia, pero es una conciencia mucho más duradera, mucho más extensa, pero que aprecia mucho la energía que nosotros tenemos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con estos seres paralelos. ¿Qué hace la partida del Nahual? Mueve estos puntos de encaje, que son los puntos de percepción que de acuerdo a Castaneda queda a un brazo por atrás de la espalda del omóplato, y en ese punto pasan o se filtran toda la energía que está por fuera del capullo luminoso que nosotros tenemos. Es un capullo que solo los videntes pueden ver en determinadas circunstancias, y a través de ese capullo se filtran las emanaciones de una entidad que ellos le llaman el águila, que entre comillas, y ojo porque es un entre comillas bastante importante aquí, es una suerte de Dios. Pero atención, no es un Dios al que se le ora, no es un Dios al que se le sigue ni se le rinde culto, sino que es la fuerza absoluta que le da energía a todo el universo, a toda la creación, en todas las capas que ésta tiene, y que son varias. De acuerdo a don Juan eran cerca de 7 capas, y el águila le concede conciencia a todos los seres. La capa humana puede llegar a abarcar varios de estos rangos, no todos, pero puede abarcar unos, y por lo tanto percibir estos mundos y esta serie de mundos. Entonces los brujos ya adiestrados, como don Juan, como don Genario, como Silvio Manuel, como las brujas que también hacen parte del grupo, ellos ascienden en grupo, se van en grupo por el infinito y cambian la percepción constantemente para poder ir de mundo en mundo, de plano en plano de la existencia, y van conociendo otras realidades. Entonces, para hacerlo de una manera más efectiva, no se abarcan en ese viaje unitariamente, lo cual es muy peligroso, sino que lo hacen en partidas, lo hacen en agrupaciones. El propósito de don Juan, que es lo que ya se va revelando en este parte del libro, era haber traído a Carlos Castaneda desde el principio a ser parte de su grupo, pero de la siguiente generación, y él también ser el conductor o el nahual del nuevo grupo que iba a aparecer. Ahora, el nahual no es propiamente un líder como nosotros lo consideramos, simplemente es como un guía, porque no es que tuviera algo más especial que los otros, sino simplemente que tenía una configuración energética, de acuerdo a Castaneda, donde ciertas formas de estas fluctuaciones energéticas se condicionaban en ciertas partes del cuerpo que le permitían ser nahual y dirigir al resto. Pero cada uno cada uno de los brujos dirigía unas secciones digamos, del cosmos. Estaba el norte, estaba el sur, y cada uno del norte, el sur, de las direcciones del mundo tenía tanto sus brujas acechadoras como sus brujas ensoñadores, como también sus brujos ensoñadores y sus brujos masculino y femenino, tanto brujos acechadores como ensoñadores, y ellos en grupo tenían que partir hacia el infinito. Y eso es lo que fue haciendo Carlos Castaneda, reconstruir esa enseñanza, ¿ya? Y lo va haciendo a partir de entrar a un lado de la conciencia que él había olvidado y que solo había manejado un solo aspecto durante todos estos años, que era el aspecto del lado derecho, que eran las enseñanzas de los 4 primeros libros. Lo que iba a venir era la recuperación del otro lado de la conciencia, cosas que él había vivido, pero que por estar en un estado llamado de conciencia acrecentada, él no había podido recordar, porque se necesitaba cierta memoria, cierta capacidad para poder llegar
a ese lugar y poder completarse a sí mismo en los dos aspectos, es decir, en el aspecto consciente y en el aspecto que nosotros podríamos llamar inconsciente. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía a través del acecho y sobre todo a partir de una práctica que va a ser muy importante para un libro que más adelante vendrá, y es el del ensueño. Ya, la capacidad de moverse en el ensueño. Luego entonces va a aparecer un libro bellísimo, quizás dentro de esta segunda etapa, es el libro que más me gusta de esta serie y se llama El fuego interno, ¿ya? O El fuego interior, como aparece aquí. Este libro es muy bonito porque no solo reaparece la figura de don Genaro con otra vez con protagonismo, incluso con más confianza, ya le llama el Genaro, y donde él va a seguir instruyéndole en prácticas concretas, sino porque hay uno de los capítulos quizás más interesantes de la serie, que es el capítulo 2, se los recomiendo mucho, que se llama Los pinches tiranos. ¿Ya? Cuando quieran tratar con personas difíciles que estén en puestos muy altos o superiores a ustedes, lean ese capítulo, Los pinches tiranos, muy recomendado, porque ahí don Juan, bueno, y a lo largo de este libro nos va a hablar de las cosas internas que los seres humanos tenemos, y que debemos a veces también quemar, consumir, y no quemar por destruir, sino quemar para que nos sirvan de fuego interior, para que nos sirvan como una forma de elevarnos, para mantener perpetua una luz que necesitamos de manera constante, no dejar opacar, no dejar disminuir. Entonces, don Juan aquí vuelve, él recuerda, acuérdense que ya son los recuerdos del lado izquierdo, los recuerdos inconscientes que van a resurgir, y es una serie de enseñanzas muy profundas, muy enigmáticas en algún momento, y sobre todo que van a atrapar a Carlos Castaneda en una serie de realidades bastante difíciles, bastante complicadas. Yo alguna vez en un comentario que puse aquí en uno de esos libros dije, es simplemente don Castaneda está haciendo prácticamente cómo se debe es una guía de cómo visitar el infierno, ¿no? Con qué pasos, con qué medidas, de qué manera hacerlo, cómo mantener la conciencia tranquila frente a esa visión de lo difícil, de aquellas cosas que son complejas para nosotros, que no podemos entender ni captar. Y a pesar de eso, mantener el fuego interior, mantener nuestra cordura, mantener nuestra propia posición, mantener y recordar que a pesar de que el universo es grande, es inmenso, es una cosa impresionante, nosotros somos lo que somos y no podemos ni por debajearnos ni tampoco maximizarnos más allá de lo innecesario. Entonces, es uno de los libros fundamentales, lo recomiendo muchísimo y bueno, pues hay tanto por decir de este libro, y también por supuesto vuelve mucho a ciertos conceptos que ahorita también los voy a volver a comentar. Llega uno de los libros, después este no lo tengo aquí a la mano, no lo encontré en medio de toda la biblioteca y no lo alcancé a encontrar. Llega un libro que en inglés se llamó, ya es para el año de 1987, imagínense, ya han pasado varias décadas, y aparece un libro que en inglés se llamó The Power of Silence, El poder del silencio, pero que los editores en español, a buen tino, le llamaron de otra manera mucho más bella. Me parece que en español tiene un título mucho más bello. Y entre paréntesis, una cosa que no se me olvide, Castaneda, él mismo sabía, por supuesto, muy bien español, aunque sus libros los escribe originalmente en inglés, y aquí pasa algo bien llamativo. Él escribe en inglés cosas que se supone se hablaron en español, se retraducen al español, y él estaba muy al tanto de esas traducciones y corregía constantemente esas cosas. Entonces, el concepto del conocimiento silencioso es muy adecuado porque nos habla de algo que está más allá del mero lenguaje, y yo creo que aquí apunta a una serie de cosas muy interesantes que están más allá de esa filosofía que piensa o acepta que todo está en el lenguaje, cuando evidentemente no. De hecho, en términos ya científicos, se ha demostrado que lo que nosotros conocemos como lenguaje es apenas una parte, es el iceberg, la punta del iceberg de toda una serie de cosas que están mucho más allá de él, y que tiene una conciencia, lo que llamamos conciencia o mentalidad, es muchísimo más grande, y que el lenguaje simplemente apunta a una sola funcionalidad. En este caso,
don Juan lleva a Castaneda a que reconozca a partir de ciertas enseñanzas muy específicas que le va a dar, sobre todo a partir de los nahuales anteriores a él, es decir, no de don Juan, sino de el nahual Elías y el nahual Julián, que eran los maestros de don Juan, a que reconozca ciertas actividades del espíritu. Y el espíritu aquí significa lo abstracto, es, digamos, el aspecto activo de aquello que llamamos el águila, que es consciente, ojo, no es un dios, pero es consciente y es activo en todo momento, porque no exige culto en sí, sino que exige dinámica y exige transformaciones de los entes. Y el espíritu, a través de muchísimas actividades que ocurren en las personas y especialmente en los nahuales, deja centros abstractos de conocimiento que se repiten en las historias de las personas. Nosotros podríamos decir que son básicamente como arquetipos que se repiten, cuya estructura y cuya funcionalidad se repite en la vida de las personas constantemente sin que ellos se den cuenta. Es decir, el espíritu es el protagonista original de las historias humanas, pero él hace una serie de llamados para que la gente lo conozca y se acerquen a ese conocimiento y quieran ser parte de él, para que no se queden única y exclusivamente con la parte narrativa. Entonces me parece muy chévere porque aquí Castaneda ya implícitamente está dando las tácticas que él está exponiendo a lo largo de sus libros, y uno se da cuenta que, sin querer decirlo de manera apropiada, directa, él está diciendo: no me importa si son verdad o no, yo estoy escribiendo como escribo. No me importa si don Juan existe o no, en algún mundo ha de existir. Ya en algún mundo lo vi, de algún mundo lo saqué y lo estoy dando a conocer. Entonces, esto es bien interesante porque eso solo nace del conocimiento silencioso, que es aquello que nunca podemos decir. Aquí me recuerdo mucho, por ejemplo, un relato y de un autor del cual vamos a hablar más adelante, que por supuesto a mí me encanta, y es de Jorge Luis Borges. Le voy a dedicar, por supuesto, un programa. Y les recuerdo, busquen un texto bellísimo de él que se llama El etnógrafo, donde un etnógrafo precisamente se acerca a un pueblo. Él llega de estar allá con este pueblo y él escribe su tesis común y corriente, habla de todo lo que tiene que hablar, pero hay algo que sabe él que nunca va a poder transmitir por más que escriba sobre ese pueblo, y es algo que él se guarda muy íntimamente y que nunca lo va a dejar por escrito. Y desde esa fuerza es que él escribe, desde ese potencial, que es lo que en la primera parte de la obra se llamaba el nahual, que es en este momento de la obra el espíritu, y que luego se va a llamar el intento, donde nace toda la creatividad humana. Llega entonces otro de los libros. Ya hablamos de el conocimiento silencioso, no lo tenía aquí a la mano, pero llega este otro libro, uno de los más enigmáticos, y es El arte de ensoñar. Aquí entramos lo que los críticos dicen es el nahualismo dark, el duro, el pesado, el profundo. ¿Y por qué? Porque nos va a meter en mundos totalmente desquiciantes a partir de la ensoñación. Un mundo llamativo, pero también peligroso, porque tiene capas de conciencia, de conocimiento en los cuales nos podemos perder. De hecho, de acuerdo a lo que narra Castaneda, él varias veces se internaba en estos mundos de sueño y se encontraba con una serie de entidades que le transformaban la vida, le querían cambiar su camino, le querían llevarlo hacia otra serie de cosas, porque entraba a través del sueño en otras etapas profundas. Ojo, porque este elemento ha sido importantísimo en todas las religiones y en parte de Pablo y sus mundos, con el tema de Carlos Castaneda. Ya acabamos una primera parte donde vimos buena parte de su obra, donde vimos todas las enseñanzas que hay en una siguiente etapa, pues, de los libros de él. También vimos la primera, la segunda etapa, y vamos a acercarnos. Estamos hablando de un libro. Hola de nuevo, Ignacio. Espero que haya preguntas, Ignacio, que usted siempre tiene buenas preguntas. Vamos a acercarnos
Estamos hablando, perdón, del libro El arte de ensoñar, ¿no? ¿Qué se me hizo? Acá está, El arte de ensoñar. En este libro, entonces, como les decía, Carlos Castaneda se interna a una parte muy profunda de la conciencia humana y cualquiera, ojo, que haya... Abejaría Sola, saludos. Cualquiera de las personas que hayan tenido sueños lúcidos saben que eso es cierto. Es decir, o sabemos que eso es cierto. Porque en mis sueños lúcidos he tenido experiencias que uno simplemente corroboraría lo que Castaneda dice. Cosa que no solamente, por supuesto, lo ha hecho Castaneda, sino que aparece en muchísimas... Hola Jenny, saludos. Y de nuevo, a Román. Que no solamente la tradición del Toltequillot o el nahualismo que sostiene Castaneda es lo que... pues es la única que lo expresa. En el budismo aparece, por supuesto aparece en la tradición judía y también aquí Castaneda. Lo interesante es que él se atreve a explorar, lo digo así como lo hace de manera vívida con el mundo de Don Juan en su aspecto normal, con el mundo de Don Juan en su aspecto mágico, también lo hace de esa manera en el sueño. Allí va a ocurrir un pasaje, una idea, una historia bastante oscura dentro de todo esto, ¿no? Y esa es parte de esas sombras profundas que tiene aquí, que ya había aparecido tanto en el fuego interno, pero que en el caso de el arte de ensoñar se presenta mucho más, y es el conocimiento con un brujo muy antiguo llamado el inquilino, ¿ya? El inquilino es un brujo muy antiguo que vivió hace miles de años atrás en el pasado, pero que logró encontrar el punto de encaje, el punto exacto de dónde mover, el punto de encaje, ese punto de encaje que es el estado el punto donde la percepción se encaja entre nuestra interioridad y la exterioridad del águila, y ese brujo logró sobrevivir durante miles de años y se le llama el inquilino porque el linaje de Don Juan lo acogió. Y parte de las iniciaciones que debe cumplir todo guerrero o todo brujo dentro del grupo de Don Juan es conocer a este inquilino. Y el inquilino es un personaje bastante siniestro y no le gusta ni al mismo Don Juan. Le tiene cierta aversión, pero él lo tuvo que conocer porque él simplemente, como hombre de conocimiento, acepta lo que sucede, no cuestiona los acontecimientos, sino que dice sí, son así y yo simplemente tengo que encararlos como vengan. Y se lo presenta a Castaneda le da bastante pavor, además porque siendo que es brujo, él ha vivido por lo menos durante muchos años como mujer, ¿ya? Y esto no es el problema es que Carlos Castaneda le da soluciones muy pueriles, ¿no? Él piensa que es simplemente alguien que se ha trasvestido o que creen que es mujer, y no, y lo que le enseña a Don Juan no, es que es una mujer, porque él cambió el punto de encaje a aquel lugar donde cualquier persona se puede transformar en el otro género, ¿no? Sea una bruja en un brujo o un brujo en una bruja. Cosa que puede, más allá de si es real o no, parte de los, digamos, en las tradiciones chamánicas de muchos pueblos, y ojo porque aquí utilizo chamanismo de una manera global y general, es un término muy general en la antropología que engloba muchos fenómenos de diferentes grupos. Pero en el chamanismo es muy importante que el brujo o la bruja tengan la capacidad de transvestirse, de poder integrar al otro sexo y sentirse en comodidad con él y moldearlo, ¿no? De hecho, en muchos pueblos a las personas que tienen doble género, que son, por ejemplo, que tienen hermafroditismo cruzado o otro tipo de diferencia cromosomática que les produce otra generación sexual, los consideran básicamente como entidades mágicas. ¿Ya? Esto como una acotación antropológica ligera aquí, por supuesto, que hace parte para adornar esto que estoy comentando. El caso es que él habla con el inquilino y Don Juan le dice que tiene que aceptar algo de él y a la vez él tiene que darle un poco de su propia energía. Y este inquilino le da un regalo a Don Juan y es un regalo de miles de posiciones de encuentros del ensueño, ya para ensoñar de 1000 maneras. Yo no les voy a contar mucho más,
el que quiera lo lea, pero ahí es donde nos encontramos en la parte más profunda de la serie de textos, y es lo que llaman el nahualismo pesado, duro, oscuro, y que tiene que ver mucho con lo que en muchas tradiciones se habla, y es aprender el lado izquierdo de estas tradiciones para completar la forma, ¿ya? Y eso implica procesos, por supuesto, en los cuales la persona ya tiene que haber superado muchísimas cosas. Y una de ellas es eso que don Juan desde el principio, cuando le habló del camino con corazón y le habló de las cosas que él tenía que enfrentar, el guerrero, las cuales una de ellas era, tenía que enfrentarse, por supuesto, a la claridad, tenía que enfrentarse al miedo a la muerte, tenía que enfrentarse al poder y tenía que enfrentarse a la vejez, de los cuales uno puede vencer el miedo, puede vencer a la claridad, puede vencer al deseo de poder, pero nunca vencerían a la vejez. Sin embargo, aquí se estaría enfrentando al poder, y de manera contraria, por supuesto, nos estaría enfrentando a partir de este personaje llamado el inquilino, alguien que ha vencido a la vejez, pero que don Juan lo ve como un ser absolutamente miedoso, que le está temiendo a estas entidades llamadas los aliados y que no quiere afrontar la muerte. Sin embargo, como es parte del linaje de don Juan, tiene que presentarse. Muchos, y aquí hago otro paréntesis, muchos de los lectores de Castaneda posteriores, críticos que ya están, pero críticos ya no solamente en términos académicos, sino ya en términos de aquellos que se creen las narraciones, dicen que este personaje es un brujo que se ha llevado al movimiento y lo ha atrapado, y hace que a través de una serie de movimientos que ahorita vamos a ver, él atrape la energía de estas personas. Pero eso ya es otro asunto, no me quiero meter allá, pero eso es lo que se dice, digamos, en los creepypastas de internet, y que uno puede encontrar cuando se mete dentro de este mundillo ahí. Bueno, Caribú, un saludo, bienvenida, creo que son nuevos, ¿no? Y Jenny también creo que eres nueva. Una pues bienvenida inmensa a Pablo y sus mundos, y espero que este y otros programas les guste. Entonces, uno de los libros más duros de leer, y sobre todo más siniestros, ¿ya? Pero es parte de ese mundo. Llega más adelante uno de los libros más polémicos, ya hacia el final de toda la obra de Castaneda, y para las que muchas personas que lo respetaron, Castaneda aquí pierde el respeto para muchos en términos de autor intelectual, ya, porque yo oía el comentario, no, él pasó de ser un gran filósofo a terminar de Jay Fonda, decían en esa época. Jay Fonda era una persona que se dedicaba a hacer aeróbicos, que fue muy famosa, ¿no? Y pues bien por ella, porque vendió muchos libros y muchas cosas en su momento. Y llega este libro, y es Pases Mágicos, la Tensegridad. Y él le llama la sabiduría práctica de los chamanes del Antiguo México, y es una serie de movimientos corporales que él implementa, y que dice que son simplemente la aplicación ya en fotografía explícita, con un método de aquellos movimientos corporales que los brujos del Antiguo México hacían para utilizar la energía y poder captar mundos y poder hacerlo de manera mucho más práctica. Aquí vienen los críticos a darle con toda Castaneda, por supuesto, ¿no? Unos dicen que eso es un invento, que eso no tiene nada que ver con las enseñanzas antiguas de los toltecas. Otros dicen que eso, como les mencionaba, es simplemente una forma de darle energía al inquilino, a este brujo que les digo. Otros dicen simplemente es una invención de Castaneda. Y hay un punto, eso sí, muy interesante, y por ahí puede ser la clave, y tienen que buscarla aquí, en el Fuego Interior. Él le dedica este libro a una persona interesantísima. Yo les recomiendo que lo busquen en internet. Él tiene una charla que la ha hecho el gran Edward Punset. Imagínense, Edward Punset, que fue un divulgador científico, le hace una entrevista muy interesante al señor Howard Lee. Él es un hombre de origen chino, estadounidense, pero de familia china, y él tiene una serie de movimientos corporales derivados del Tai Chi, atención, pero él tiene su propia dinámica y su propia escuela, y él tiene toda una teoría, y él le dedica este libro a Howard Lee, porque él cuenta, Carlos Castaneda,
que Howard Lee les recordaba con su forma de ser, y él fue discípulo, Castañeda asistía a los cursos de Howard Lee en California, le recuerda mucho a cómo era Don Juan, ¿no? O sea, que alguien quiere ver más o menos cómo era Don Juan de acuerdo a Castañeda, que mire a Howard Lee en los videos que tiene ahí en internet y se va a dar cuenta de la filosofía que él tiene sobre la corporalidad. Dice Abijaira, dice, para leer a Castañeda es fundamental leerlo en orden o se puede leer aleatorios. Al principio decía que hay un libro que es Viaje Islam, que yo a veces lo recomiendo que lo lean así, porque es el primero y es fascinante. Pero si la persona quiere realmente comprender, por supuesto, todo el mundo de Castañeda, lo mejor es irse acercando del principio hacia el final. Ahora, ya cuando yo ya le he leído así, porque así lo fui conociendo, yo he hecho el ejercicio de leerlos de manera dispersa, uno a uno. Pero se pueden leer perfectamente. Lo que pasa es que es ir armando un rompecabezas muy grande, ya ir comprendiendo. O sea, uno no puede llegar al don del águila porque no va a entender de primero nada, ¿ya? Que es el sexto o séptimo libro. Entonces no se va a entender de manera directa porque no... ya hay muchos elementos, ya aparecen muchos personajes que si no tengo en cuenta quiénes son, pues no voy a entender nada. Entonces, por lo menos leer los 4 primeros, y eso sí en orden, ¿ya? Ya de ahí para en adelante, pues ya es una suerte de libertad del lector. Eso para responderle a Jaira la pregunta. Les decía entonces que tiene muchos problemas este libro, sin embargo, y para salvar un poco a Castañeda, uno diría, bueno, esto es un invento de él, pero cuando uno lee muy bien las obras y se da cuenta, todo el tiempo Don Juan, y de acuerdo a él como lo escribe, está haciendo movimientos corporales. ¿Ya? El hacer tronar los dedos, el visquear los ojos, el hacer ciertos movimientos con las manos, la famosa marcha de poder. Entonces, yo incluso en mis libros tengo anotados donde digo, y pase, para recordar que ahí hay un movimiento de estos. Y claramente, y lo que me llama la atención es que él después no los codifica, pero ahí claramente hay una intención corporal y hay algo llamativo en todo eso. Listo, vale, de una, para eso estamos. Me dice que gracias por la respuesta, ¿no? Para eso estoy aquí. Y uno ve que hay una cosa interesantísima y por eso, a pesar de todo, yo estimo mucho ese libro. Y es lo siguiente, y es la necesidad de la cinética, de llevar el conocimiento al cuerpo, ¿ya? Conocimiento que no se corporifica es una cosa que no se conoce del todo, ¿ya? Entonces, Castañeda es muy consciente de eso y sabe que eso tiene que llevar a unas prácticas concretas. Por supuesto, y ya ahí viene el aspecto crítico, es volverle una metodología y una suerte, entre comillas, de un yoga indígena que pues no tiene mucho cómo hacerse de esta tradición porque no hay pruebas, no hay cosas. Hay personas practicantes de la toltequillot o del nahualismo posteriores que toman la obra de Castañeda que afianzan muchísimo más este aspecto de la corporalidad y generan nuevas cosas, ¿no? Entonces aparecieron movimientos como el de Quinam o el de la percéptica, con el libro, por ejemplo, el libro El Nahual de 5 puntas, que son posteriores, no son de Castañeda, pero se basan en él. Y aparecen incluso libros que para esa época ya habían aparecido libros de personas que quieren imitar a Castañeda. Por ejemplo, ¿no? El de la doctora Olga Caritidi, El Círculo de los Chamanes, que es el encuentro de ella con una maestra chamana. Y también aparece, por supuesto, este libro de Lynn Andrews, Mujer Chamán, la aventura interior, que es un libro propio de la nueva era, de ese periodo donde ella es iniciada por una mujer chamán. Y ya también, obviamente este sí no es posterior sino que se me había olvidado mencionarlos, no es posterior a Carlos Castañeda, sino anterior. Les recomiendo mucho este libro de Alexandra David Nir, Místicos y Magos del Tíbet, donde ella hace un viaje, es anterior, es del año 1937 aproximadamente, donde ella hace un viaje al Tíbet y descubre cosas maravillosas que hacen los magos y la gente que vive en el Tíbet. Bueno, dice una pregunta, Ignacio, pregunta, ¿cuál puede ser la intención o pretensión, quizás personal, de la producción literaria de Castañeda? Y en ese orden de ideas,
¿Es posible la existencia de una relación entre la obra de Castaneda y la física cuántica o coinciden por mera coincidencia? Es una pregunta interesantísima. Y sobre la intención de Castaneda me llama mucho la atención. Cada vez que yo leía la obra, ya la he leído 3 veces y me voy a embarcar una cuarta más adelante, pero uno pues al principio se maravilla, la segunda se la cree, la tercera duda, pero siempre tiene el beneficio de ser una gran obra literaria. Entonces, ¿cuál es el punto? Que hay claramente una intención de fundar algo que yo siempre, y por eso me encanta, yo soy antropólogo, pero me encanta en Castaneda esa intención incisiva de fundar lo que yo le llamaría la antiantropología. Y es porque es una forma de decir, mire, el antropólogo al enfrentarse al otro, cosa que Levinas va a recoger muy bien, está enfrentándose a algo que él no tiene los elementos en realidad, porque son otros mundos por completo, ¿ya? Entonces, incluso yo llegaba a pensar, basándome en Castaneda, esto es algo, pues por supuesto nada académico, que uno podría formar una suerte de teoría castanediana de la cultura a partir de pensar que las culturas difieren en la forma, porque simplemente hay movimientos del punto de encaje distinto en personas de acuerdo a la posición geográfica. Es decir, que se percibe el mundo de un modo distinto y por lo tanto las acciones que tenemos frente al mundo y nuestra arte es distinta. Y eso, por ejemplo, podría explicar las diferencias de percepción entre individuos, que por supuesto, de acuerdo a Castaneda, serían una ínfima diferencia de movimiento del punto de encaje. ¿Qué tiene que ver eso con la física cuántica? No hay que olvidar que en ese momento, en 1930, 1920 y 25, ya estaba surgiendo la física cuántica y ya se estaba comenzando a hablar de mundos paralelos, de percepción y de la influencia que tiene, sobre todo para la física, la necesidad de incluir al observador dentro del proceso de investigación, porque él también hace parte de la transformación de ese mundo que está siendo estudiado. Es decir, se vence allí por completo la visión de sujeto-objeto para poder ser algo integrado. Algo que por supuesto ya se había roto muchos siglos atrás con el Advaita Vedanta del el gran sistema filosófico del hinduismo. Entonces, Castaneda nos deja algo bien llamativo y es no solamente, nos diría, que eso se puede, esa física cuántica, eso que es tan teórico, se puede estudiar, sino que para Castaneda eso se podía vivir y que los brujos podían utilizar esas fuerzas. Es más, Castaneda ya habla de que los brujos utilizaban las cuerdas de luz como tentáculos. Y lo que propone precisamente la teoría de cuerdas es que la energía del universo no hay partículas, sino que son cuerdas vibrantes que se extienden y que se acoplan para formar o generar los cuerpos y las formas. Entonces, yo no creo que sea coincidencia y tampoco creo que sea influencia. Puede ser que Castaneda haya leído mucho de esto, pero para mí, y aquí es una teoría un poco metafísica de mi parte, es más bien es parte del espíritu de la época, ¿ya? Es parte de la conciencia que se va agrandando en los seres humanos en la medida que otras personas lo estudian. Es decir, que alguien estudia un concepto, él lo hace surgir y en otra persona simultáneamente va a aparecer allí. Esto se ha sugerido muchas veces, por ejemplo, con los llamados campos mórficos o morfogenéticos. Pero pues es algo que en términos científicos es muy difícil de probar. Sin embargo, sería interesante hacer un análisis estadístico de eso para saber si efectivamente eso ocurre. Pero pienso que sí, ¿ya? Pienso que es posible. Hay elementos para entender que seguramente eso sucede. No sé, Yaleni Rodríguez tiene nos dice que se unió. Bueno, bienvenida a Yaleni. Creo que también eres nueva, bienvenida aquí a Pablo y sus mundos. Espero que este tema te guste bastante y si no lo viste ahorita, ahí va a quedar la primera parte. Entonces, pues espero que esa respuesta, Ignacio, que haya servido. Por supuesto, ese libro, como les digo, va a ser muy llamativo. No me meto a decir nada sobre los pases como tal. Sería para otro tema. Y llega por último el último libro como tal,
Hay otro libro después de este, pero no voy a tratar de leer porque es básicamente una recopilación de frases que don Juan dijo, que se llama La Rueda del Tiempo, salvo algunas pequeñas introducciones a cada sección que hace Castaneda, que son nuevas, pero básicamente se centran en un concepto que es el de la Rueda del Tiempo, concepto bastante interesante, pero llega este libro que es muy bello y se llama El lado activo del infinito. Es un libro que reúne, vuelve a don Juan, al don Juan inicial, con el cual él podía conversar tranquilo, sin la bulla del resto del entorno, y vuelve también a situaciones muy particulares, muy de su vida, de lo que se supone él vivió. No sabemos si en Cajamarca, Perú, donde Castaneda nació, o en algún lugar de México, de Brasil, donde según él decía que era. No sabemos, pero vuelve mucho a lo cotidiano y a la vez desde lo cotidiano entender lo trascendente, aquello que está más allá. Vuelve también y aquí va a ser utilizado mucho sobre todo por los creyentes de ciertas ideas neonósticas, vuelve mucho al papel de los aliados, pero digamos, concebidos bajo las figuras muy siniestras de unos entes llamados los voladores, que son básicamente los entes que, anexándose a nuestra energía de vida, nos condicionan con ideas, con imaginarios, nos condicionan con su memética, que influye sobre nosotros y nuestro comportamiento, llevándonos a vivir estados emocionales muy dependientes, y que en últimas son sistemas de drenar la energía, de acuerdo a Carlos Castaneda en esta obra. Es una obra ya muy críptica, muy posterior, y que ya se nota en Castaneda, por supuesto, ya mucho más cansado y agotado, pero que vivifica mucho eso del proceso de conocimiento que él tiene allí. Bueno, es tanto para hablar de él, hay tantas cosas, es tanto que yo incluso he pensado, y no sé si alguien lo sugiere, pero se implicaría por lo menos haber leído buena parte de sus libros, trabajarlo el autor ya en un tipo de curso, porque estos conceptos, el punto de encaje, el águila, el ensoñar, el acecho, el recapitular, el parar el mundo, el no hacer, la conciencia, el intento, son conceptos que Castaneda enriquece mucho, que los define muy bien, y que sobre todo les da una dinámica para que la persona al menos se meta en la locura por un rato de saber si se pueden entender o no y vivirlos en la vida diaria. Entonces, para finalizar, y evaluando la obra de Carlos Castaneda en general, vuelvo y lo repito, más allá, no importa el hecho en sí de si es verdad o no, el punto es que Castaneda crea un mundo a partir de un personaje muy llamativo y nos enseña a concebir el mundo como algo más que una realidad meramente concreta y pobre, sino que hay algo detrás de él que es muy dinámico, que es muy atractivo, que es sugerente, que también es peligroso, que hay que saber tener contento, ¿no? Y nosotros mismos lo sabemos sin necesidad de... Un ejemplo sencillo, ¿no? Sabemos que al espacio uno no puede ir simplemente con su cuerpo en sus propias condiciones, ¿no? El espacio no es algo tierno ni bonito. La naturaleza no es algo bondadoso en sí mismo, sino que es fuerte, no es mala, ¿no? Pero es agresiva, es fuerte, tiene mucho poder. Y que también nosotros podemos tomar parte de ese poder porque venimos de él y somos parte de él. Entonces, el llamado de Carlos Castaneda a través de esta idea, de esta fábula o de esta realidad que es Don Juan, es encontrar que nuestra vida es mucho más allá de aquello que hemos pensado, que vemos, que creemos, y que tenemos un potencial enorme desde el cual nosotros sacamos nuestra creatividad, nuestros imaginarios, que con ellos podemos hacer bien o mal, y que podemos nutrir a las personas de un aspecto que es el que me parece Castaneda trabajó con mucha fuerza y que es quizás la palabra en realidad clave de toda su obra, y es la libertad, ¿ya? No en vano el propósito, de acuerdo a don Juan y lo que transmite Castaneda, es que los guerreros son guerreros de libertad total, y por eso ellos lo que hacían era recapitular su vida, examinar cada punto de ella y entregar una forma a esa entidad, al mar de la conciencia,
a el águila una forma de un facsímil, una copia, como un tributo, como una suerte de sacrificio para que el águila le dejara pasar a la eternidad y no ser consumido por esa entidad, así como eran consumidos por Cronos en las leyendas griegas. Zeus y sus hermanos iban a ser consumidos y Zeus logra alcanzar la libertad, pasa por encima de Cronos. Y lo mismo cuentan otras narrativas, y no en vano, atención, eso que nosotros llamamos dioses de las diferentes tradiciones, tiene mucho del ropaje chamánico de la antigüedad, ¿no? Uno ve las figuras de un Krishna, de un Vishnu, de un Shiva, son figuras así del mismo Odín, son figuras que alcanzan un sentido de eternidad gracias a ese poder que ellos disponen dentro de sí y que les ayuda a impulsarse más allá y que no les lleva a ser meras copias o personas que mueren dentro del proceso y a ser uno más dentro del proceso de generación constante de morir y de nacer. Entonces, ese llamado a la libertad, ese llamado a no quedarse simplemente esperando a que la muerte me agarre, es una de las cosas más importantes que me parece a mí la obra de Carlos Castaneda nos ha dejado a todos. Bueno, no sé si hay preguntas y eso es todo por el momento. Hay tanto